Continuamos con la segunda parte. Entonces, la división de la matemática. División. Perdón, disculpen que me equivoqué. División. Voy a poner aquí. Realmente. Empezaste de 1000 lados. No importa. La división, la matemática pues, se puede dividir en cuatro grandes partes. Son la aritmética, es la que nosotros vamos a trabajar. La aritmética es propiamente el estudio de los números. Estudio de los números. Estudios de los números. Es la primera división. La segunda es álgebra. Algunos han podido ver algo de álgebra. Nosotros vamos a tocar más o menos algunas cosas de álgebra. Es el estudio de estructuras matemáticas. Estructuras matemáticas. Matemáticas. La geometría es el estudio de los segmentos y figuras. Y la estadística que es el análisis de datos recolectados. De datos conseguidos o recolectados. El aritmética estudio de los números, lo que hemos hablado de todo, de las operaciones matemáticas, vamos a conocer cómo es la regla de 3 y la parte de interés, porcentajes, todo eso, es la aritmética. Álgebra, estudio de estructuras matemáticas, todo eso se hace a través de letras que tienen alguna representación de números, ¿sí? Y también hay sumas con los números, son representativos, son estructuras de matemáticas, son las igualdades, para conocer, a través de las igualdades, conocer algo, una incógnita sobre el valor de algo. Por ejemplo, una igualdad es que 4 por 5, entonces vamos a conocer que es igual a X. Vamos a suponer, entonces, dice uno, 4 por 5 es igual a X. ¿Qué es X? Pues 4 por 5 es igual a 20. 20 es X. Entonces se le va dando a ciertos, se le va dando resultados matemáticos a algunas estructuras que son con letras, que significan algo a la final. Eso sí, vamos a tocar algunas cosas más adelante, pero es una explicación más amplia. En la geometría, los segmentos y figuras, que hemos visto lo que son, va a ser las líneas rectas, líneas curvas, las figuras geométricas, como hemos visto aquí, el cuadrado, y otras que son volúmenes también, volúmenes, lo que es un cubo, un paralelepípedo, en fin. Y, tenemos
el triángulo del triángulo, si hay una figura geométrica, puede ser una pirámide formada por varias figuras planas. Lo mismo en la circunferencia, si ponemos una circunferencia a girar, nos va a formar todo el segmento, nos forma lo que es una esfera. Entonces, eso también es otro volumen, una esfera, que está dado por una circunferencia que rotó sobre el mismo eje y nos conformó una esfera. Son volúmenes y eso tiene que ver también con esta división. En el estudio de las matemáticas, es decir, surge por qué el estudio de las matemáticas, por la necesidad de una herramienta que permitiera la forma de contar. Hubo una necesidad de un método para contar. La gente inicialmente no sabía, tenía las cosas, pero ¿cuánto tengo? ¿Qué cantidad? ¿Cómo hago para saber lo que tengo? Entonces, desde hace muchísimos años, antes de Cristo, entonces empezaron a ver de aquí surgió la palabra número, y saber cuánto era, cuánto había número que nos diera un elemento para poder saber cuántas cosas sabía de algo. La gente que tenía ganado, saber cuántas cabezas de ganado tengo. No decir tengo un grupo, pero entonces muchas veces ellos lo que reemplazaban para contar era tener, digamos, tantos palitos del mismo tamaño, pero no le tenían nombre, sino decían, todos estos palos, cada palo de estos es un animal. Entonces, ¿cuántos palos? Pues tengo esto, entonces tengo un racimo de palos, podían 5, 8, 10, 20, los que fueron, pero no tenían la idea del número. ¿Sí? Eso tiene más o menos 5.000 años de historia. Por eso que la era nueva, después de Cristo, llevamos hasta ahora 2020 años, o sea, 3.000 antes de Cristo. ¿Sí? Y eso empezó en la antigua Asia, no se sabe a ciencia cierta cuándo, pero por la necesidad de contar, encontraron la manera de expresarlo. Los primeros parece que fueron en Babilonia, en Babilonia se les ocurrió que podían empezar a dar lo hacían sobre una tabla de arcilla, formaban unos pedazos con unas formas que eran más o menos estos, con una punta, entonces decían que era el 1. Cuando ya tenían 10 de estos palos, entonces el 1 era el 10. Perdón. El 1 era parado así, para escritura, ¿no? El 1. Este era el 10 hacia la izquierda. Entonces, para hacer 20, ellos ya repitieron el 10. Hacían 2 de estos, y entonces era lo que significaba 20.
20 palitos de eso, entonces ya tenían aquí la idea de 20 y esta de 1. Y así entonces ya ponían, por ejemplo, 23, entonces hacían esto, eran 20, acá, y 23 lo ponían con los palitos verticales, de pronto más chicos, y esto ya era 23, entonces ya tenían la idea de escritura y de la representación para poder, porque tenía muchas casas, yo decía, yo tengo 23 casas, a lo mejor no decía 23, pero escribía, entonces decía aquí, este es el número de casas que tenía. Esto fue una forma muy, muy primitiva. Luego los egipcios, que fueron muy prósperos, llegaron a utilizar hasta los millones, que agrupaban de 10 en 10. Los griegos empezaron a escribir unos números que no tenían mucha relación ponían un palo, o sea, los griegos, entonces esto era 1, parecido a lo que hacían aquí los babilonios, ¿sí? Después ponían otro palo aquí y otro, y de pronto decían que eso equivalía a 5, y ponían otro que era así, como una H, y entonces lo denominaban que era 100. Pero realmente esto, por ejemplo, el cero, que realmente no es un número, ¿no? Como tal, no significa nada si no está acompañado de un número como el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9. Realmente los números son hasta el 9. El 0 es un acompañamiento del número. ¿Sí? Solo no significa nada. Y anterior sirve únicamente el 0 cuando va acompañado de un número posterior. O sea, el 0 es posterior y se nombra el número 10. Pero si tenemos un 0 y colocamos el 1, esto sigue siendo 1. Por eso dice uno, el 0 antes o delante del número no vale. Era una forma de decir, ¿no? Entonces, por eso los números, la historia de los números es un poquito compleja en ese sentido. Después vienen, parece que en el siglo VIII, IX antes de Cristo, siglo VIII, IX antes de Cristo, los romanos inventaron los números romanos. ¿Sí? Aquí a este lado voy a colocar lo que empezaron con el 1, números romanos. Números romanos. Los números romanos empezaron con el 1, con una raya, el 2 con 2 rayas y el 3. Hasta ahí llegaron, en principio, para no repetir, y ustedes cuando que vamos a aprender los números romanos o repasarlos para lo que ya saben, van a ver que nunca se repiten dos números, no hay más de repetición de 3 números. Por ejemplo, el 1, 2, llega hasta el 3. El 4, entonces antes del 3, seguramente inventaron el 5. ¿Sí? El 5, que es una V, y para poner el 4, le quitaron al 5 1 y ponían lo anticipaban, de tal manera que el 4 era un 5 con un 1 antes. Después venía el 5. Aquí no repiten el 1 más de 3 veces. Después viene el 6. Disculpe que lo hago de este lado porque ya se me acabó el campo para no pasar a la otra hoja. Entonces después venía el 6 y colocaron una V con un 1.
que es el 6. Y después el 7, la V con 2. Y el 8, y hasta ahí llegó, porque este no lo repetían sino tres veces. Entonces, del 8 faltaba el 9, entonces imagino que inventaron de una vez el 10. Y para poner el 9 le colocaron un 1 como restándole, quedaba antes del 10 y posteriormente sí el 10, tal como lo conocemos. Pero ninguno de los números, cuando vayamos a ver el 20, 30, llega uno al 30, pero el 40 al 30 son 3 veces 10. Ahorita en la próxima parte ya empezó a escribirse los más. Llegan a 30, pero el 40, pues inventaron el 50. Vamos a colocarlo aquí. Inventaron el 50, pusieron 10, 20, 30. Pero cuando llegaron al 40, inventaron el 50, que es una L. Pero para tener el 40, le pusieron una X antes, que son 50 menos 10, porque tienen inventado el 10. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como ellos, luego, así digamos, 22, llegan hasta el 22, 22, 23, entonces llegan 2 10 más 3. Pero van a llegar al 24 y utilizan este que es el 4. En la siguiente parte vamos a ver ya los números de una manera mejor y más presentable. Muchas gracias.